Muy buenos días. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta clase inaugural de la ceremonia de inicio de cursos de otoño 2021, la Lectio Brevis, que como ustedes saben, lleva por nombre una invitación a ser idealistas en tiempos de pandemia. Antes de ceder la palabra a las autoridades, les comento que está abierto el chat para que ustedes puedan comentar sus dudas y preguntas y que quien nos honra con su presencia el día de hoy para exponer esta lección corta, que es el doctor Javier Prado Galán de la Compañía de Jesús, director general académico, pueda tener interacción con todas y todos ustedes. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Alexander Paul Satirka Pacheco de la Compañía de Jesús, rector de nuestra Casa de Estudios. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de encuentro, esta ceremonia académica de inicio de nuestro semestre y año lectivo, conocido como Lectio Brevis. La Lectio Brevis es una tradición antigua en las universidades de la Compañía de Jesús. Su nombre literalmente significa lección breve. Normalmente se invita a una persona distinguida, tanto del claustro de profesores de la universidad como de nuestro entorno social, académico, para que nos dirija un mensaje breve, tal como dice su nombre, que nos vincule en la realidad de nuestro entorno, en el momento que vivimos, en el quehacer académico, en la historia e identidad de nuestras universidades, en fin, con la temática que le parezca oportuna a la persona invitada para ayudarnos a reflexionar en nuestro quehacer de este semestre, nuestro quehacer universitario académico. Lectio viene del latín lectura, porque antiguamente todas las clases eran básicamente lecturas. Nos quedó el nombre con una descripción genérica de la transmisión de contenidos. Es decir, de compartir con un público, en este caso un público académico, la obra propia para tratar de desarrollar, de fortalecer el diálogo y el compartir, de manera de poder crear en conjunto conocimiento. En este año le vamos a pedir, o le hemos pedido, la Lectio Brevis a nuestro compañero, el doctor Javier Prado Galán, jesuita y director general académico de nuestra universidad, que nos comparta una reflexión desde su propio
camino de especialización y propuesta filosófica para que nos pueda nutrir en nuestra reflexión de arranque del semestre y en particular en este tiempo de retomar nuestra formación universitaria en la amplitud de lo que significa la presencialidad, enriquecida desde luego con las nuevas modalidades de intercambio a través de la educación a distancia, de la educación en línea y desde luego la modalidad híbrida. Que sea de provecho y de utilidad y que realmente genere mucho compartir entre nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra Lectio Brevis. Muy buenos días. Les quiero hacer una invitación a todos ustedes a ser idealistas en estos tiempos de pandemia. Pero para poder explicar qué significa ser idealista, tengo que recurrir a la explicación de qué significa ser mediocre. El mediocre es el que es incapaz de ideales. El mediocre es el que forma parte del rebaño. El mediocre es el que se la pasa imitando a los demás. Es el que carece de individualidad. El que tiende a la envidia. Hay una relación estrecha entre ser mediocre y ser envidioso. Podemos distinguir dos tipos de envidiosos. El que se entristece ante el bien ajeno, que es el más común, y el que se alegra ante el mal ajeno. La envidia tiene que ver con un mecanismo psicológico que se conoce como mecanismo de la comparación. En la medida en que yo me comparo con el otro y no manejo bien la comparación, termino envidiándolo y termino entonces siendo mediocre. Para poder comprender qué es exactamente un mediocre o un envidioso, les comparto 3 ejemplos. Los 3 son bíblicos. Uno de ellos es el de Caín, el asesino de Abel, muy conocido de todos, lo encontramos en el libro del Génesis. Otro, el del soñador José, sus hermanos son los envidiosos. José es el hijo de Jacob. Ustedes saben que lo venden, lo intentan matar, luego lo venden, la historia la conocen. Finalmente José los perdona, etcétera. Y el último que está en los evangelios, en Lucas, es el del hijo pródigo. Este hermano mayor que se pone verde de envidia porque al hermano menor el papá lo perdona. En fin, habría mucho más ejemplos de lo que es un envidioso y de lo que es un mediocre. La invitación que les hago yo esta mañana es a que seamos idealistas. Que seamos soñadores, pero soñadores en un sentido positivo. El idealista obviamente es el antónimo del mediocre. Hay una palabra mexicana que no me atrevo a pronunciar como sinónimo de idealista. Empieza con la palabra, con la letra che. El idealista es eso, es un che. Es el que abraza una utopía, el que tiene un proyecto, el que tiene sueños, el que lucha por conquistar esos sueños. También es el que se emancipa del rebaño, a diferencia del mediocre, pues afirma su individualidad y deja de ser un imbécil en el sentido etimológico de la palabra imbécil, imbaculus, el que necesita bastón. El idealista no necesita bastón, él piensa por sí mismo, él actúa por sí mismo. Hay distintos tipos de idealistas, voy a mencionar solo 2. El idealista romántico, que es el sentimental, juvenil, arrebatado, el que tiene ansias de novillero, más o menos como ustedes, 20, 21, 22 años. O el idealista estoico, una persona ya mayor, unos 50 años, experimentado, maduro, racional. Lo que quiere decir que no tiene que ver con la edad del ser idealista.
Uno puede ser idealista incluso a los 70, 80 años. Ahora, los idealistas, desafortunadamente, son minorías, son poquitos. Los mediocres son más que los idealistas. Para poder comprender bien lo que es un idealista, les menciono 3 ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Ilustro esto con el ejemplo de Jesús de Nazaret y su convicción del reino de Dios, con el ejemplo de Mahatma Gandhi y su convicción a favor de la no violencia, y con el ejemplo de Martin Luther King y su lucha contra la discriminación racial. Con esto termino la primera parte de este rato de compartir de Lectio Brevis y paso a la segunda parte. La segunda parte es el contexto actual de la pandemia. Todos hemos sufrido esto desde el año pasado y ha significado para todos, no nada más para los que lo han sufrido en carne propia, enfermedad, muerte y pobreza. No necesito explicar demasiado esto de enfermedad, muerte. En los hospitales, ahora con la tercera ola, empiezan a saturarse, los contagios siguen aumentando, la gente muere, quizá ahora menos por la vacuna, pero la gente sigue muriendo y desafortunadamente hay más pobreza, hay más desigualdad, hay más miseria. También nosotros ya en carne propia hemos sufrido la pandemia como confinamiento, como encerramiento. Nos hemos tenido que recluir, sobre todo ustedes que son chavos y chavas, que traen ganas de salir a divertirse sanamente, pues no lo han podido hacer por el riesgo de contagio. Las indicaciones de las autoridades sanitarias son que permanezcamos encerrados. Empezamos a salir tímidamente, con muchas medidas y precauciones. También nos ha lastimado a todos el distanciamiento social. La pandemia nos ha separado. No podemos incluso abrazar a los seres queridos, no podemos acercarnos a ellos. Se ha impuesto la lejanía sobre la cercanía. Y por último, el uso del cubrebocas, pues todos estamos obligados a estar cuidándonos, protegiéndonos. Buscamos el mejor cubrebocas, incluso algunos utilizan gafas, otros traen doble cubrebocas, otros traen careta, pues con la idea de evitar el contagio. Pero también la pandemia ha significado para todos nosotros soledad y aburrimiento. Pues estamos las horas, a veces sin saber qué hacer, nos perdemos un poco en el tedio, y el tedio finalmente es sufrimiento, la soledad también es sufrimiento, porque no es una soledad que uno busque como recogimiento, sino es una soledad impuesta por una situación pandémica, y también hemos vivido esta situación de comunicarnos a través del Zoom, del Teams, de tener la educación a distancia a través de estas herramientas, el Zoom, el Teams. Se impone aquella frase de Nietzsche: amarás a tu alejado como a ti mismo. Ya no tenemos esa posibilidad de estar en el aula, compartir con los compañeros, levantar la mano, lo tenemos que hacer a distancia. Es verdad que vamos a intentar recuperar un poco la educación presencial en estos meses aquí en la Ibero, pero la mayoría de la educación pues tiene que ser a distancia, tiene que ser en línea, virtual, en fin. Me voy a permitir en esta segunda parte recuperar una novela que se vuelve de actualidad, una novela de un escritor francés, la novela La Peste. La Peste es una novela que escribió el pensador francés, Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, en 1947. La historia se centra en la ciudad argelina de Orán, a mediados del siglo XIX. Se puede decir que todos hemos vivido en nuestro Orán, en nuestra casa, en nuestra habitación,
En esa ciudad, una epidemia, en Ciudad Argelina, una epidemia cambia abruptamente la vida de sus habitantes. Así nos cambió la vida la pandemia a todos. Los ciudadanos en un principio no le dan importancia a la peste, pero con el paso de los meses, la peste va cobrando fuerza y acaba pues con centenares de personas. Esto mismo hemos nosotros vivido aquí en nuestro país. Más de 200,000 personas han fallecido, millones de contagios, etc. La ciudad de Orán es puesta en cuarentena. Eso nos ha pasado en repetidas ocasiones. Tenemos el contacto con un contagio, entramos en cuarentena. El miedo se va apoderando de la gente de Orán. Sobreviene lo que nosotros hemos vivido este año y medio, el aislamiento, el confinamiento, la depresión. De esto no había hablado, pero la depresión se impone. El principal protagonista en la novela es un médico, un doctor, como en esta pandemia han sido los médicos los protagonistas, el doctor Ryu. La actividad comercial en Orán disminuye, eso mismo ha pasado en México, la actividad económica se ha deprimido, tenemos un Producto Interno Bruto a la baja, no hay trabajo, etcétera. La peste, sin embargo, con el paso de los meses empieza a desaparecer y con ello aparece la esperanza, tímidamente. Viene la alegría de la cercanía, pero también la prevención, porque no se sabe si eso va a regresar algún día y si es definitivo el fin de esta epidemia en Orán. Voy a compartirles algunas citas entresacadas de la novela que nos pueden pues ayudar a profundizar en la novela, pero también en lo que estamos viviendo en este momento. Yo estoy aplicando la novela a esta situación. Yo sé que Albert Camus la pensó en el contexto de la ocupación alemana de Francia. Sin embargo, es válida la adaptación a este momento. Una frase que entresaco de la novela. El miedo y con él la reflexión empezaron. Eso ya lo vivimos nosotros en abril del año pasado, el miedo y la reflexión empezaron. Otra frase, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. Se está refiriendo a la guerra alemana a Camus. Yo puedo hacer referencia a que esta epidemia a mí me agarró desprevenido, a ti también te agarró desprevenido. Otra frase de la novela, lo que hará falta es imaginación. Y esto lo hemos vivido desde que empezó la pandemia. Nosotros tratamos de poner la imaginación al asunto con esto de la educación, ustedes mismos con esto de las aulas híbridas, pues van a ver que ahí la imaginación se impone para poder tener a unos en el aula y otros a distancia, ayudados por las cámaras. Otra frase, si la epidemia se extiende, la moral se ensanchará también. Es interesante cómo estos meses, no sé, esta frase es de uno de los personajes de la novela que está Ryu, cómo estos meses nos hemos vuelto más éticos, hemos recurrido más a la humanidad, al humanismo incluso, porque la solidaridad y la compasión se han impuesto al ver que seres queridos que a veces no conocidos por nosotros, pues han sufrido de esta epidemia y también de las secuelas del COVID. Otra frase de la novela, aquí no se trata de heroísmo, se trata solamente de honestidad. El único medio de luchar contra la peste, dice el doctor Ryu, es la honestidad. Es el héroe de la novela, el doctor Ryu. Sin embargo, él de una manera muy humilde dice, no hay que ser héroes, simplemente hay que ser honestos y lo que le toca a un médico en la pandemia pues es atender a los enfermos, acercarse, cuidarlos y arriesgar el pellejo. Otra frase, la peste había quitado a todos la posibilidad de amor y amistad, pues el amor exige un poco de porvenir. La peste los había separado, Atarrú los separó de su novia
la peste los separa. ¿A cuántos no nos ha separado la peste? Hay parientes que no hemos visto. Yo mismo no he ido a Torreón en año y medio, allá tengo mi familia. No hemos visto a nuestros familiares, no hemos podido abrazarlos. Las bodas mismas se han ido postergando, los novios andan muy inquietos porque no se puede realizar la boda. En fin, toda esta situación que tiene que ver con el amor y la amistad, pues se ha problematizado. Dice el doctor Ryu, lo que me interesa es ser hombre. Y yo creo que eso es lo que debemos ser en la pandemia, ser hombres, ser humanos, con todo lo que implica eso. Otra frase, la ínfima esperanza, la peste ha terminado. Termina la esperanza, está la esperanza, pero ínfima le llama el autor de la novela, que es Albert Camus, ínfima, porque finalmente, como termina la novela diciendo, ese virus, esa epidemia puede en algún momento regresar. Y así nos ha pasado, ahora regresa en la forma del COVID-19. La peste había sido exilio y separación, ya lo dije, es otra frase. Esta frase muy poética en la novela La cosa que se desea siempre, la ternura humana. Es algo que hemos anhelado todos estos meses, la ternura humana, estar al lado de la gente que queremos, que nos quiere, pues ha tenido que ser a distancia, cuidarnos. Me decía hace rato un profesor, no, bueno, yo fui a Estados Unidos, pero pues abracé a mi nieta que no la había visto en meses y pues lamentablemente mi nieta dio positivo porque llegó de un campamento. Afortunadamente no nos contagió, pero esta situación de que la abrazas y al mismo tiempo dices no la debía abrazar, ese es el conflicto. Dice el autor, algo que se aprende en medio de las plagas es que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y este es el mensaje, yo creo, no de la novela, sino de lo que estamos viviendo nosotros. Hay más cosas dignas de admiración que de desprecio en los seres humanos, a pesar de que en la pandemia sí hemos visto algunas actitudes insolidarias, algunas actitudes reprobables, ha sido mucho más lo positivo que lo negativo. Eso es lo que dice el autor de la novela y eso es lo que creo que ha pasado. La última parte de esta Lectio Brevis es aplicar estas dos ideas, las de la primera parte, lo que significa ser mediocre e idealista, sobre todo ser idealista, a la segunda parte, que es el contexto de la pandemia del coronavirus. Y por eso la pregunta generadora es, ¿qué significa ser idealista en este contexto? Empiezo. Bueno, en el contexto del coronavirus hay que cultivar virtudes. Algunas de las virtudes que hay que cultivar, mencioné ya algunas de paso, la solidaridad. Ustedes, muchachos, no dejen de ser solidarios, no solo con los suyos, ensanchen el círculo de la solidaridad más allá de los suyos. Eso es ser humano, dice un pensador, filósofo moral, Peter Singer. También la compasión, esto que está muy en el cristianismo, en el budismo, en Schopenhauer, es fundamental en este momento ser compasivos. Mucha gente está sufriendo. Las secuelas del coronavirus también son algo en lo que a veces no pensamos tanto, pero que nos obligan a todos nosotros a ser compasivos, como esta religión del cristianismo, o como el budismo, o como el mismo Schopenhauer, el filósofo alemán, nos aconseja. La esperanza, no hay que perder la esperanza. Esperanza contra toda esperanza, como dice San Pablo. Claro, la gente dice es que nos vacunamos y estamos en la tercera ola y sigue habiendo muchos contagios. Y ya otro dice, bueno, pero no olvides, de manera optimista hay que pensar que hay menos muertes. Hay mucho contagio, igual que en diciembre, pero hay menos muertes. En fin, la esperanza es fundamental para continuar en la vida. Hay que tener sueños diurnos, dice el escritor alemán Ernst Bloch. La humildad es fundamental porque quisimos ser dioses y ahora resulta que la pandemia nos dice no, humano, demasiado humano. Somos humanos limitados. Somos los únicos animales que sabemos que nos vamos a morir, pero nos olvidamos de eso y pensamos que somos inmortales y no nos vamos a morir. En fin, el compromiso.
Fundamental como virtud, el comprometernos. La disciplina. ¿Cuánta disciplina no hace falta para que el cubrebocas no se me olvide, me lo ponga adecuadamente, no lo traiga yo de papada, sino que me lo ponga cubriendo nariz y boca? La disciplina es fundamental para que en esta pandemia salgamos adelante. La verdad, hay mucha infodemia sobre la pandemia. Yo le decía a los profesores del Departamento de Salud, ustedes nos tienen que ayudar a combatir la infodemia. Nosotros estamos desorientados y queremos saber la verdad sobre ese asunto. ¿Qué onda con esta vacuna y qué onda con este tratamiento? La valentía, el arrojo, arriesgarnos un poco, no arriesgarnos de manera temeraria porque nos podemos contagiar y bueno, todo lo demás. La responsabilidad, ahora que van a iniciar, que han iniciado clases ustedes, es fundamental la responsabilidad para sacar adelante sus estudios, que ahorita es lo que les toca, estudiar y estudiar a fondo. Y la prudencia, porque no solo hay que arriesgarse de manera valiente, sino también hay que ser prudentes y no jugar con fuego. Este es un tiempo también para ser héroe y para ser santo. Yo no sé si todos estamos llamados a ser héroes y santos, pero los que estén llamados, pues respondan a ese llamado, a esa vocación. Necesitamos héroes, no solamente me refiero a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de salud, yo me refiero en general. Necesitamos héroes y también necesitamos santos, que a fin de cuentas son casi sinónimos, ser héroe y ser santo. El miedo no debe apoderarse de nosotros. Ya sé que tenemos mucho miedo, sé que estamos, incluso ahora que están empezando ustedes la carrera, dicen, no sé si la voy a terminar, a cómo están las cosas. Superemos el miedo. No nos dejemos llevar por el miedo. ¿Qué significa ser idealista? Ser idealista también significa ser jóvenes. ¿Por qué significa ser jóvenes, ser idealista? Porque ustedes que son jóvenes saben que en la juventud es la edad de los ideales. Es cuando uno tiene ideales, yo quiero ser tal cosa en la vida. Por eso estoy estudiando nutrición. Es también la etapa de la preparación para la vida, la juventud. Es el momento privilegiado. No quiere decir que uno no se siga preparando después de los 30 años. Uno se sigue preparando, no solo con maestrías y doctorados, sino uno lee, estudia, etc. Pero la juventud es el tiempo privilegiado. Y es el tiempo también de las grandes opciones, donde uno dice, yo opto por la vida, yo opto por la fraternidad, yo opto por la libertad, etc. La juventud significa dinamismo. El joven normalmente es el que más se mueve, el que está en movimiento. Para no abundar en el asunto, ustedes saben que esa es la juventud. Pero también es inconformismo y rebeldía. El joven protesta, no está de acuerdo, dice, me gustaría que las cosas fueran de otro modo. El joven tiene un instinto gregario que no tenemos los demás, es comunitario. Le gusta andar con los compañeros y esto ha costado mucho en el contexto de la pandemia, porque la pandemia nos invita más bien por seguridad a alejarnos. Y por último, ser joven es ser auténtico. No se admiten las copias ni las falsificaciones. Los jóvenes quieren que las cosas se digan verazmente, que no andemos con dobleces. Entonces, ¿qué significa ser idealistas en tiempos de pandemia? Significa simplemente ser jóvenes. También, ¿qué significa ser idealista en tiempos de pandemia? Significa obtener el título universitario. Ustedes acaban de empezar una carrera, hay que terminarla, hay que titularse y titularse bien. Y titularse bien quiere decir lograr de manera óptima la preparación profesional, no solamente el papelito, sino detrás del papelito toda esa preparación profesional, tanto teórica como práctica. Inauguramos unos laboratorios donde ustedes harán prácticas, el de microbiología, el industrial, etcétera. Pues es que la formación no solo es teórica, sino también práctica. Y vamos a intentar que se dé la formación práctica en este contexto. También significa tener una sólida formación integral. Aquí en esta universidad queremos que se clarifiquen valores,
que se modifique la jerarquía de valores y que se sustituyan algunos valores por otros más nobles. Es lo que le llamamos formación valoral, que se da en el área de reflexión universitaria, en el Centro de Formación Humanista, pero también significa que nos comprometamos con el cambio social, que ayudemos a transformar la realidad. Tenemos otra área que es el Centro de Formación y Acción Social, donde está todo lo de servicio social y formación social, porque nos interesa que ustedes tengan sensibilidad social ante el problema de la pobreza y de la desigualdad, que nos lastime y nos hiere a todos. La universidad también les va a dar la oportunidad de organizarse con los demás para hacer cosas. Hay grupos de interés, hay sociedades de alumnos, etcétera. Entonces, esto está en un centro que se conoce como el CIDE. Ahí ustedes podrán organizarse y hacer un montón de cosas a favor de ustedes y de los demás. También significa idealista y significa perseverar hasta el final, poner los medios. No se queden a la mitad, terminen su carrera. Y significa también cuidarse y cuidar a los demás. La ética del cuidado. Esa perseverancia, decía Helder Cámara, volviendo a lo de la perseverancia, un obispo brasileño, que la gracia de todas las gracias de Dios es la perseverancia. Pues hay que perseverar y hay que cuidar a los demás, la ética del cuidado. Significa simplemente ser como el doctor Ryu, honestos. Y por último, significa discernir, siempre discernir. Uno muchas veces no sabe exactamente qué va a hacer en el futuro inmediato o mediato, y para ello hay que discernir. Hay que ponerse en actitud contemplativa, en actitud de oración y descubrir, pues, ¿qué quiere Dios de mí en concreto? A lo mejor yo ya sé que quiero estudiar diseño, que quiero estudiar arquitectura o que quiero estudiar contaduría, pero más en concreto, ¿qué quiere de mí? Voy a terminar esta lección brevis con una frase que tomo de la carta de San Pablo a los Filipenses. San Pablo fue un idealista y no me voy a detener ahorita en la biografía de Pablo, pero lo pude haber puesto en los ejemplos de idealistas, lo pongo acá aparte, y voy a dar lectura a un texto de Filipenses para cerrar esta lección brevis. Hermanos, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él. No es que haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Javier, por esta invitación, esta riqueza de la exposición que has tenido en este momento para inaugurar nuestro curso académico. Vamos a dar un espacio para quienes nos están acompañando. Sabemos que tenemos a nuestros estudiantes, a nuestros profesores que están conectados. Algunos están conectados desde su clase y otros están de manera individual desde sus casas, en la universidad también. Y vamos a ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que nos puedan hacer llegar a través del chat que está habilitado en esta sesión. Tenemos muchos buenos días aquí, todo el mundo saludando. Yo creo que es la emoción de vernos a través de este medio también. Estamos más o menos como 300
42 personas conectadas en este momento. Padre, mientras se animan a tener alguna pregunta, alguna interacción contigo, me gustaría, aprovechando lo que tú nos has expuesto, hablabas tú precisamente de estas virtudes en esta parte de qué significa ser idealista, ¿no? Hablabas de la virtud de la solidaridad, de la compasión, de la disciplina, de la verdad, de la valentía, de la responsabilidad tan fuerte que en este marco de la pandemia tenemos todos y todas. Me gustaría preguntarte, ¿cómo construimos esas virtudes? Tiene que ver con nuestro contexto, con nuestro entorno, con la cultura en la que estamos inmersos e inmersas, ¿no? Pienso ahora esta cultura de la inmediatez, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir esas virtudes que además de frente a la pandemia, como dices, pues se nos exige en el día a día tenerlas, pero cómo hacer para apropiarlas, para construirlas? Bien, gracias por la pregunta, Ivonne. Muchas gracias a todos por su atención. Sobre tu pregunta, Ivonne, bueno, voy a decir dos cosas. Una, desde Aristóteles sabemos que las virtudes son hábitos que se construyen repitiendo una serie de actos en un justo medio. Esa es la definición que da Aristóteles en la Ética Nicomaquia. Y entonces, por ejemplo, la virtud de la prudencia, yo repito actos entre los dos extremos viciosos de la prudencia, que podría ser, por un lado, la temeridad y por otro lado sería la cobardía. Y entonces y ahí puedo adquirir la virtud de la valentía, por ejemplo, la virtud de la prudencia. La prudencia, la razón, me ayuda a distinguir estos dos extremos, la temeridad y la cobardía, y entonces voy adquiriendo la virtud de la valentía, la voy robusteciendo. Otro ejemplo, la generosidad, pues tengo un extremo que es vamos a decir, la largueza o prodigalidad o ser derrochador, y por otro lado ser avaro, ser mezquino, etcétera. Y en el centro está la virtud de la generosidad. La voy construyendo. Eso es Aristóteles, pero me quiero fijar más en un idealista que no mencioné o mencioné muy de pasada y que es muy importante en esta universidad, que es San Ignacio de Loyola. Estamos en el año ignaciano, es el año que está celebrando la conversión de este soldado que después se convirtió en un soldado de Cristo y que fundó la Compañía de Jesús, y la Ibero es una universidad confiada a la Compañía de Jesús. Y al final de la conferencia, yo dije muy de pasada que ser idealista significaba discernir. Y San Ignacio, uno de sus legados es precisamente el discernimiento de espíritus. Entonces, para ser virtuoso, pues no hay como estar en discernimiento. Creo que esa es la receta, el discernimiento. Pero ya detengo aquí la reflexión para ver si hay otra intervención. Gracias. No, muchas gracias, padre, por tu respuesta. Sí tenemos otras intervenciones aquí. Primero, menciona Gabriel Casillas. Dice, muchas gracias, padre. Hablaba igualmente de los tipos de idealista, y entre paréntesis, romántico y estoico. Si pudiera, por favor, ampliar un poco más sus comentarios, en particular sobre el idealista romántico, más identificado con los jóvenes, con los y las jóvenes. Adelante. Bien, gracias, Gabriel, gracias por la pregunta. Bueno, es muy pertinente la pregunta, porque yo no amplié en la distinción entre romántico y estoico esto que es importante. O sea, solemos decir que ya cuando uno tiene 40, 50 años, si uno sigue siendo soñador e idealista, pues está uno equivocándose, y que es mejor volverse realista. Sobre todo en términos sociales, decimos, sigues creyendo en el cambio social, qué bárbaro, ya tienes 50 años. Y por eso el idealista de 50 años es un idealista estoico, porque a pesar de que ya pasó el momento del dinamismo, de la creatividad, de la imaginación, que es el momento de la juventud, el idealista estoico sigue creyendo en el cambio y sigue
luchando y soñando y buscando que las cosas cambien, a pesar de que todos los datos están en contra y el pesimismo se empieza a imponer. En cambio, el idealista romántico, yendo a tu pregunta, Gabriel, pues tiene todo el vigor, toda la fuerza que la juventud tiene, y entonces cree que puede cambiar las cosas, y creo que es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Ortega y Gasset decía, el filósofo español, que la juventud tiene el derecho a equivocarse, y yo creo que tiene toda la razón, porque en ese idealismo romántico a lo mejor el joven hace algo que nosotros los adultos lo vamos a reprobar, pero eso que hace el joven es lo que nos hace falta. Por eso le llaman romántico, ¿verdad? Porque puede parecer un poco ingenuo lo que el joven hace. Si el joven, vamos a suponer que hace unas pintas cuestionando cierta situación, ¿verdad? Uno puede decir, es que rayó la pared, está muy mal que raye la pared, qué barbaridad, qué falta de educación. Pues lo podemos criticar, pero a lo mejor hace falta ese gesto de rebeldía por parte del joven. Bien decía el filósofo que cité en la novela de La Peste, Albert Camus, me rebelo, luego somos. Esa es la juventud. Por eso el idealismo romántico es propio de la juventud. Puede calificarse de ingenuo, pero ¿cómo hace falta ese idealismo en tiempos donde el desencanto se impone y la gente ya no cree que las cosas puedan cambiar? Más en un contexto de pandemia donde decimos, híjole, podrá haber resiliencia en la sociedad y en mí como para que dentro de 1, 2 o 3 años esto cambie. Pues claro que puede haber, eso diría un idealista romántico. Muchas gracias, padre. Gabriel, tu respuesta. Tenemos también aquí una participación de Fidel. Dice, mencionó muchas virtudes acerca del idealista. Sin embargo, me gustaría saber cuáles serían aquellas 3 más importantes desde su perspectiva. La esperanza, por supuesto. Ahorita sí tenemos que contagiarnos, no del COVID, sino de la esperanza. Hay que contagiarnos de esperanza, porque los datos a veces, de lo que decía ahorita de la tercera ola, pues nos hacen pensar que las cosas pueden ir para mal y hay que tener mucha esperanza. Luego, la solidaridad o la compasión, cualquiera de las dos, yo la asimilaría en una sola, porque hay que echarle la mano a la gente en general. Hay mucha gente que le está yendo muy mal con la pandemia, no solo la que se está enfermando, sino la que se ha quedado sin trabajo, la que tiene ya muy pocos recursos, y creo que podemos echarles la mano de algún modo. A lo mejor, citando a Confucio, no le des el pescado, enséñalo a pescar. A lo mejor no le voy a dar el pescado, pero lo voy a enseñar a pescar. Y a lo mejor me voy a atrever a más y le voy a decir, oye, pues el río es de todos. El río es de todos, no nada más es de unos. Órale, vamos a entrarle y a cambiar las cosas. En fin, la compasión y la solidaridad. ¿Y cuál otra? Bueno, pues ahorita ustedes que van a entrarle al estudio y todo, pues voy a mencionar la responsabilidad. Hay que responder a este reto que ustedes tienen. Yo sé que los estudios son pesados y que hay mucha desolación en ocasiones, sobre todo el primer año, el primer semestre y el primer año es complicado. Yo decía en la bienvenida a ustedes, les hablaba de la adaptación, de adaptarse, y que la adaptación es la cualidad principal de la madurez humana. Pues sí, yo mencionaría como tercera la responsabilidad. Gracias, padre. Nos acaba de llegar una última preguntita. Dice, padre, buenos días. Una de mis alumnas tiene la siguiente duda. ¿Cómo podemos fortalecer todos estos valores y actitudes que comentó para llegar a ser idealistas? Bueno, mira, yo creo que la pregunta es muy amplia y habría muchas respuestas para la misma. Yo simplemente diría que se acerquen ustedes a las instancias que tiene la universidad para fomentar esto. Es decir, todo lo que esté en la Dirección General de Integración Comunitaria, acérquense al CIDE, acérquense
al Centro de Formación y Acción Social, al Centro de Formación Humanista, porque allí van a encontrar cierta orientación al respecto. La formación valoral ya sé que es transversal y abarca todas las carreras y a todas las disciplinas, etcétera, pero el área de reflexión unitaria está comprometida directamente con ese fortalecimiento de valores y actitudes que comentas. Hay que leer mucho, ahorita ustedes tienen esa posibilidad y no solo leerlo de la carrera, si pueden ustedes ampliar su cultura, ahí van a encontrar ejemplos, testigos de la verdad que les pueden ayudar a ustedes a ser idealistas, a fortalecer esos sueños, no pierdan los sueños. Entonces, no me quiero alargar, pero yo diría que aprovechen su estancia en la universidad para entrarle a todo esto que les gusta. También la cultura y el deporte es fundamental y está también en la Dirección General de Integración Comunitaria. Insisto, no solo ahí, en la Dirección General Académica hay coordinadores, directores que les pueden ayudar a fortalecer estos valores y actitudes. No quiero llevar agua a mi molino y decirles pues, que vayan a misa y que, etcétera. También eso va a ayudar a esto. Pero yo lo quiero ampliar a la parte más secular y laica, que es lo que tenemos nosotros en estas unidades que les mencioné. Hagan eso, y acérquense a los buenos compañeros, a los buenos maestros, a los que les dan testimonio positivo. Eso va a ayudarles a fortalecer valores y actitudes como los que en esta conferencia hemos visto. Gracias, padre. Tienes muchas felicitaciones. Te comento algunas. Dice, muchas gracias, padre. Muy pertinente la reflexión. Excelente conferencia que nos llena de esperanza. Excelente mensaje. Una lectio brevis muy apropiada para estos momentos, para la reflexión permanente y también inspiradora. Gracias, padre Javier. Entonces, bueno, muchos agradecimientos, padre. Gracias también por tu tiempo, por tu valiosa reflexión. Si no hubiera ninguna otra duda o comentario de quienes nos acompañan en estos momentos, estaríamos dando por terminada esta ceremonia inaugural de inicio de cursos de otoño 2021 y utilizando tus palabras, pues que sea un semestre lleno de perseverancia, lleno de solidaridad y de armonía, y pues que sigamos avanzando en esta universidad. No sé si tengas algún otro comentario al respecto. No, pues simplemente sumarme a lo que dices, que Dios reparta suerte para todos nosotros en este semestre, que nos vaya muy bien y vamos a salir adelante. Hay que ser positivos. Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente a todos nuestros estudiantes, a nuestros profesores y profesoras, y que tengan un muy buen día.